Programa Nacional de Prevención de Diabetes de Puerto Rico. En el Programa Nacional de Prevención de la Diabetes de Puerto Rico, dirigido por el CDC, la farmacia de la comunidad juega un papel importante. En tiempos de las redes sociales, las conexiones con la comunidad en el DPP son cruciales para la expansión del programa. Médicos, hospitales y aseguradoras y otros proveedores de la salud requieren tener mecanismos efectivos en sus esfuerzos para control del volumen del gasto de la salud. Este gasto excesivo produce mayor disparidad en servicios de salud, encareciendo de fondos para pagar los servicios médicos a niños, adultos y envejecientes, incluyendo los medicamentos. Esta es nuestra realidad en la crisis. Todo el pueblo, junto a los proveedores, debemos acudir al llamado movimiento de comunidad para promover el mensaje de prevención de diabetes en todo el país. Ya en las comunidades están presentes las farmacias y el farmacéutico. Ellos son pieza importante en la expansión con la meta de tener un programa en cada pueblo de la isla. En la farmacia de la comunidad, las personas reciben orientación de cómo utilizar medicamentos, sus contraindicaciones y el monitoreo. Nuestro programa se engalana con el apoyo de las cooperativas de farmacia de Puerto Rico, Cofarma, con un despliegue en toda la isla. Veamos qué nos tiene que decir uno de sus miembros, el farmacéutico, licenciado Víctor Díaz, respecto a la prevención de la diabetes y la farmacia de la comunidad. Buenos días. Buenos días. ¿Qué cree usted de la prevención como motivo de control de contención y su efecto social en las comunidades? Indiscutiblemente, la prevención tiene que ser el enfoque claro que tengamos que seguir en todos los campos de salud. El problema en Estados Unidos, Puerto Rico, es que se ha estado trabajando única y exclusivamente con la cura de las enfermedades, sin tener en cuenta lo importante que es la prevención para cualquier tipo de enfermedad. Según tu experiencia en la farmacia, ¿qué tú crees que está pasando con la diabetes en Puerto Rico desde el punto de vista del problema que existe en la salud? Sencillamente el puertorriqueño no está bien alimentado, no está haciendo el trabajo que tiene que hacer físicamente y estamos entrando en un problema de que los medicamentos no están haciendo el trabajo, precisamente porque la dieta puertorriqueña no está enfocada en esa dirección. Como farmacéutico, ¿cómo tú crees que el farmacéutico, valga la redundancia, puede ayudar, puede intervenir en los estilos de vida de la población a la que asiste? La conversación continua con nuestros pacientes es muy importante. Tenemos que estar vendiendo la idea de que se tienen que preparar físicamente, sobre todo para poder combatir una enfermedad tan grave como es la diabetes. Y en cuanto a los medicamentos y a la adherencia de ellos en la condición, indiscutiblemente ese es nuestro propósito principal. Nosotros estamos enfocados continuamente en que el paciente haga y complete su tratamiento correctamente. El programa del CDC aplica la evidencia científica médica de los Institutos Nacionales de la Salud. Garantiza, junto a la ayuda del coach certificado, que bajará de peso en 7%, retrasará y evitará que le dé diabetes y mayor riesgo de enfrentar una emergencia médica en el quirófano. Participa en el programa registrándote en nuestra página www.csdlm.org. Programa Nacional de Prevención de Diabetes de Puerto Rico. Hazte la prueba de la diabetes. Prevent Diabetes Stat, la campaña. Hazte la prueba y dile a tu médico que te refiera al programa de prevención de diabetes para Puerto Rico, auspiciado y dirigido por el CDC.